Aparten, por favor. Paciente de urgencias. Las manos del personal sanitario que atendía al hombre tendido en la camilla se movían con prisa, casi atropellándose. ¿No hay ningún familiar? Sin el pago por adelantado no podemos operar. En ese instante, una mujer que pasaba por allí se detuvo. Se llamaba Valeria. La operación de este hombre la pago yo. Por favor, opérenlo cuanto antes. Lo que nadie sabía era que ese dinero era el último que le quedaba en el mundo. Y unos días después, frente a la empresa donde trabajaba Valeria, se alinearon uno tras otro varios coches negros de alta gama. Pero el hombre al que ella había salvado, en cuanto vio la pulsera que Valeria llevaba en la muñeca, se quedó petrificado. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? A las afueras de la ciudad había una empresa pequeña, Comercial Belmonte. En la oficina del departamento de contabilidad, cada mañana se encendía la luz antes que en ningún otro sitio. Era la hora en que llegaba Valeria, de 26 años. El tacón de uno de sus zapatos, ya muy gastado, estaba torcido, y en los calcetines tenía un agujero por el que asomaba el dedo gordo. Pero, al terminar el trabajo, Valeria sacaba aguja e hilo, lo cosía con cuidado y volvía a ponérselos. Y en aquel rostro humilde y honrado, siempre había una sonrisa. Por muy duro que fuera todo, mantener las comisuras de los labios hacia arriba hasta el final era una costumbre suya. Sentada en un rincón del departamento, pasando las hojas de gruesos libros de cuentas y cotejando las cifras una a una, Valeria parecía un pajarillo que cargara sobre sus hombros el peso entero del mundo, y aún así, apretar el pico decidido a no rendirse. A la hora de comer, la oficina se llenaba de risas. Los compañeros se levantaban en grupo, bolso en mano, y se acercaban a la mesa de Valeria. «Valeria, hoy han abierto un sitio nuevo de menús junto a la estación. ¿Vienes? Invito yo», le dijo Alicia, una veterana del departamento, con la cara radiante. Era como si el buen olor de un guiso le rozara la nariz. A Valeria se le hizo la boca agua sin querer, pero enseguida negó con la cabeza y sonrió. «Gracias, Alicia, pero hoy me he traído tartera. Id vosotras y disfrutadlo». Cuando Alicia salió de la oficina con cara de pena, Valeria se sentó sola en una silla plegable del office y le dio un bocado a su bocadillo. Y entonces, desde el pasillo, al otro lado de la puerta, le llegaron unos cuchicheos. Valeria es buenísima persona, pero, viviendo tan apretada, da hasta lástima, ¿no? Y que lo digas. Como siga así, un día se nos cae redonda. Si está en los huesos, casi no le queda cara. La mano de Valeria se detuvo. El trozo de pan se le volvió de pronto pesado como una piedra en la boca. Tragándose las lágrimas que le subían, agachó la cabeza. En aquel office donde no la veía nadie, sin que nadie lo supiera, una lágrima cayó sobre el pan frío. Pero Valeria, masticando incluso aquel bocado mojado, lo tragó despacio mientras repetía para sus adentros: «Tranquila, con que mamá se cure. Con que mamá se ponga bien, a mí nada me pesa». Privarse de esa comida significaba poder sumar algo más para el hospital de su madre. Aquella tarde le sonó el móvil. En la pantalla apareció el número del servicio de administración del hospital donde estaba ingresada su madre. Con el corazón dándole un vuelco, contestó con la mano temblorosa. «¿Hablo con Valeria, la responsable de la paciente? Tiene pendiente una deuda de 3.000 euros por la estancia hospitalaria. Y necesitamos que la abone esta misma noche. Si mañana por la mañana no nos consta el ingreso, tendremos que iniciar los trámites de alta forzosa». A Valeria se le taparon los oídos con un pitido. Sintió que el corazón se le caía a un pozo sin fondo. Le temblaron los labios, pero consiguió articular una respuesta. Al colgar, se quedó un rato sin poder moverse, apretando el móvil contra el pecho. En su cabeza no había más imagen que la de su madre tendida en la habitación del hospital. Su madre, Felisa, seguía sin recobrar la conciencia, respirando a duras penas con la ayuda de una mascarilla de oxígeno. Sobre su rostro pálido, aquel hilo de respiración frágil era lo único que la mantenía con vida. Y de ese hilo colgaba el mundo entero de Valeria. Si la echaban del hospital, quizá su madre no volviera a abrir los ojos. En cuanto salió del trabajo, Valeria corrió a recuperar la fianza del piso. Le explicó la situación al casero. «Por favor, sé que es mucho pedir, pero ¿no habría forma de que me devolviera ya la fianza?». El casero suspiró, pero acabó accediendo. Con manos temblorosas,
Valeria comprobó su libreta. Sumando la fianza y todo lo que había ido ahorrando, céntimo a céntimo, llegaba a duras penas a los 3.000 euros. Todo lo que tenía, ganado a base de sudor. Sin ese dinero no tendría para el alquiler del mes siguiente, ni para el transporte, ni para comer. Pero ante la vida de su madre, nada de eso importaba. Las 10 de la noche. Valeria estaba de pie frente al cajero automático que había a la entrada del hospital. Con los dedos temblorosos marcó el número secreto. En la pantalla apareció el saldo. 3.020 euros. Sacó 3.000. Mientras la máquina contaba los billetes, sintió que el corazón se le iba a partir. Con ese pago, su madre podría seguir recibiendo tratamiento un día más. Echó a andar hacia la ventanilla de administración. Y justo en ese momento, por la entrada principal del hospital, una ambulancia entró a toda velocidad con la sirena puesta. Las luces rojas barrían el aparcamiento oscuro con destellos intermitentes. Los sanitarios corrían empujando una camilla. Sobre ella iba tendido un hombre de mediana edad. Tenía la cara de un color terroso y una mascarilla de oxígeno en la boca. Ni cartera, ni teléfono, ni nadie que lo acompañara. Un infarto agudo. Valeria se quedó plantada en un rincón, junto a la entrada de urgencias, mirando la escena. Un sanitario gritó hacia el mostrador. «Infarto agudo de miocardio. Necesita cirugía de inmediato». Pero la expresión de la enfermera de admisión era pétrea. Si no localizamos a un familiar y no hay pago por adelantado, no puede entrar a quirófano. El protocolo exige la firma de un responsable. La cara del sanitario enrojeció de rabia. «Se nos va a pasar el margen de oro. Este hombre no lleva ni cartera ni móvil, no hay forma de avisar a nadie». Aún así, la respuesta de admisión no cambió. En un rincón del pasillo, el monitor del electrocardiograma del hombre seguía pitando, implacable. La onda se agitó con violencia un instante, y luego empezó a aplanarse poco a poco. El personal médico esperaba junto a la camilla, impotente. El tiempo que separaba la vida de la muerte se escurría como la arena de un reloj. Los pies de Valeria se clavaron en el suelo, delante de urgencias. Al otro lado de la puerta de cristal, se veía al hombre sobre la camilla. Su respiración entrecortada, aquella estampa al borde del abismo, le atrapó la mirada. La frente le chorreaba sudor frío, y en los ojos crispados de dolor se le marcaban arrugas profundas. Por entre los labios apretados, se escapaba un gemido que atravesaba el cristal y le llegaba a los oídos. En ese instante, en la mente de Valeria se superpuso la imagen de su madre en la habitación del hospital. El rostro pálido de su madre, respirando con dificultad bajo la mascarilla de oxígeno, y la cara de aquel desconocido que ahora se debatía entre la vida y la muerte, se fundieron en una sola. Este hombre también será la familia querida de alguien. Ahora mismo, seguro que está deseando con todas sus fuerzas seguir viviendo. Algo ardiente le subió por el pecho. Miró el viejo bolso que llevaba consigo. 3.000 euros. Era, literalmente, la vida de su madre. Pero no podía quedarse mirando cómo se apagaba una vida delante de ella. Sin secarse las lágrimas que le corrían por la cara, gritó por dentro. «Mamá, perdóname. Es el dinero de tu hospital. Pero si no ayudo a este hombre ahora, se muere de verdad. Tú habrías hecho lo mismo. Lo tuyo, mañana por la mañana lo arreglo como sea, aunque tenga que arrodillarme y suplicar». Apretó los dientes y corrió hacia el mostrador. Sacó el fajo de billetes del viejo bolso y al dejarlo sobre la ventanilla, las dos manos le temblaban como hojas. «Es para la operación de este hombre. Aquí hay 3.000 euros. Por favor, opérenlo cuanto antes». La enfermera levantó la vista, atónita. La voz de Valeria temblaba por las lágrimas. «El hospital de mamá lo arreglaré mañana por la mañana, arrodillándome si hace falta. Pero este hombre, si no lo salvo en este preciso instante, se muere». Esa única idea le dominaba todo el cuerpo. En cuanto se completó el pago, el personal médico se puso en marcha como un rayo. Empujaron la camilla a toda prisa hacia el quirófano. Los fluorescentes del pasillo barrían el cuerpo del hombre con una luz vertiginosa. Cuando la puerta del quirófano se cerró y se encendió la luz roja, a Valeria por fin se le aflojaron las piernas. Apoyó la espalda contra la pared del pasillo y se dejó resbalar despacio hasta el suelo. Con el bolso vacío sobre las rodillas, miró al techo y lloró en silencio. El bolso, sin un céntimo dentro,
Pesaba como una pluma. Pero la carga que se le venía encima a Valeria era la más pesada del mundo. No tenía la menor idea de cómo iba a reunir, a la mañana siguiente, el dinero del hospital de su madre. Y aún así, no se arrepentía. Porque al otro lado de aquella puerta, el ser querido de alguien recuperaría los latidos del corazón. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, Valeria estaba frente a la ventanilla de administración del hospital. La cara, sin haber pegado ojo, se le había hinchado. Bajo los ojos enrojecidos se le marcaban unas ojeras negrísimas. En cuanto abrieron, hizo una reverencia profunda ante el empleado. Con las manos entrelazadas y sin poder levantar la cabeza, dijo con voz temblorosa: «Se lo ruego. Concédanme una semana más, solo una. En una semana le juro que lo traigo todo». El empleado miró la pantalla apurado. «Señorita, entiendo su situación, pero ya lleva 2 meses de impago». «Lo sé. Pero mi madre ahora mismo no puede ni respirar sin la mascarilla de oxígeno. Si le dan el alta así, se muere de verdad». La voz se le quebró y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Hasta los familiares de otros pacientes que había en el vestíbulo se volvieron a mirar. En aquel llanto se concentraba la súplica desesperada de una hija. Al final, el empleado suspiró y le concedió una semana de plazo. Valeria inclinó la cabeza una y otra vez, repitiendo las gracias. Pero al recorrer el pasillo, los pies le pesaban como el plomo. No tenía ni idea de dónde sacar 3.000 euros en una semana. Estaba perdida. Por aquellos días, en la unidad de cuidados intensivos de ese mismo hospital, se vivía una escena muy distinta. Aquel hombre de mediana edad operado de urgencia la noche anterior por un infarto, había despertado, contra todo pronóstico. ¿Su verdadera identidad? Era el máximo dirigente de uno de los grandes grupos empresariales del país, el presidente del Grupo Belmonte, Augusto Sandoval. A pesar de sus 59 años, tenía una mirada penetrante y un porte de gravedad imponente. Cuando Augusto logró levantar los párpados pesados, el jefe de su gabinete, Esteban Pereira, que había pasado toda la noche velándolo junto a la cama, se incorporó de golpe. «Presidente, ¿ya ha despertado?». La voz le temblaba. Augusto movió los labios resecos y a duras penas habló. «Pereira, ¿quién me salvó anoche?». «Lo estamos comprobando ahora mismo. En el registro de admisión de urgencias debe constar el nombre de quien hizo el pago. Encuéntrala. Búscala como sea. Le debo la vida». Los resultados llegaron antes de lo esperado. El nombre que figuraba en el registro era Valeria Quiroga. Edad, 26 años. Lugar de trabajo, el Departamento de Contabilidad de Comercial Belmonte, una de las filiales del Grupo Belmonte. ¿Comercial Belmonte? Pero si es una de nuestras filiales. Así es, presidente. Augusto se quedó un rato callado, mirando el techo. En el corazón de aquella ciudad inmensa, por donde pasaban a diario miles y miles de personas, le había salvado la vida, precisamente, una empleada de 26 años del departamento de contabilidad de su propia empresa. En lo hondo del pecho se le abrió un extraño oleaje. Unos días después, una mañana, frente al edificio de Comercial Belmonte, donde trabajaba Valeria, entraron deslizándose 5 relucientes coches negros de alta gama. El sonido grave de los motores de aquellas berlinas hizo vibrar los cristales del viejo edificio. Por dentro corrió una tensión extraña. «Oye, ¿esos no son los coches de la central?», cuchicheaban los empleados pegando la cara a las ventanas. «No me digas que ha venido el presidente en persona». Mientras todos se miraban unos a otros tratando de adivinar qué pasaba, el director de Comercial Belmonte, normalmente la arrogancia personificada, se ajustó la corbata y bajó corriendo al vestíbulo. Los demás directivos lo siguieron, e incluso los empleados que habían criticado a Valeria por vivir tan apretada, se alinearon en el pasillo. Se abrió la puerta de un coche. Con los faldones de un abrigo de cachemira negro ondeando al viento, Augusto entró en el edificio con paso imponente. En su mirada profunda de hombre que rondaba los 60, había un porte de peso. Recibiendo de pasada los saludos del director y los directivos en fila, cruzó el vestíbulo y se detuvo ante la puerta del departamento de contabilidad. Valeria estaba en su sitio, ordenando los libros de cuentas. Sin entender qué ocurría, levantó la cabeza, y en ese instante tenía delante a un hombre de mediana edad con un abrigo negro. La oficina estaba tan callada que se oía hasta la respiración de los empleados alineados a ambos lados.
Augusto inclinó la cabeza profundamente ante Valeria. Ante la mirada de decenas de empleados, el máximo dirigente de una de las mayores empresas del país hacía una reverencia a una contable de los puestos más bajos. Toda la oficina se estremeció en un murmullo. Valeria, sin comprender nada, se levantó de su silla con la cara lívida. Augusto se irguió, sacó del pecho un sobre grueso y lo depositó con suavidad en las manos de ella. Señorita Valeria Quiroga, hace unas noches, el hombre que se desplomó en urgencias era yo. Gracias a usted sigo vivo y puedo venir a verla con mis propias piernas. Esto es solo una pequeña muestra de mi gratitud. Dentro del sobre había un cheque por 30.000 euros. A Valeria le temblaron las manos. 30.000 euros. Una cantidad que jamás tocaría en toda su vida, estaba ahora en la palma de su mano. Pero Valeria apretó las manos temblorosas y le devolvió el sobre a Augusto. Presidente, le agradezco muchísimo el gesto, pero yo no lo hice por dinero. Con que me devuelva los 3.000 euros que pagué aquella noche por la operación, me basta y me sobra. La oficina volvió a murmurar. Una contable de los puestos más bajos, rechazando 30.000 euros. Una escena increíble. Augusto abrió mucho los ojos. ¿De verdad le basta con eso? Sí. Ahora mismo, esos 3.000 euros son el dinero que más falta me hace en el mundo. Augusto se quedó un rato mirándola en silencio. Una mirada limpia y honda. Una mirada firme, que no se doblegaba ni ante una fortuna. Al recibir aquellos ojos, desde lo más hondo del pecho de Augusto, brotó un sentimiento entre la añoranza y el desgarro. Como si volviera a encontrarse con algo que había perdido en un pasado remoto. Un temblor que no sabía explicar. Augusto le puso el cheque de 3.000 euros en la mano y, en silencio, abandonó el edificio. Hundido en el asiento trasero del coche, contempló el edificio de Comercial Belmonte alejándose por la ventanilla. La mirada limpia de Valeria no se le iba de la cabeza. De vuelta en su despacho de la sede central, Augusto se sentó a su mesa, sumido en sus pensamientos. Que en estos tiempos haya alguien capaz de rechazar 30.000 euros. Llamó a Pereira y le dio una orden discreta. Averigua en qué situación está la señorita Valeria Quiroga. Con la máxima discreción. Que ella no se entere bajo ningún concepto. Pereira hizo una reverencia y se retiró. 2 días después, sobre la mesa de Augusto había un informe delgado. El tono de Pereira era cauteloso. Presidente, hemos averiguado el origen de aquellos 3.000 euros. Augusto abrió el informe. La madre de Valeria llevaba mucho tiempo ingresada en cuidados intensivos por una enfermedad crónica. Y la deuda hospitalaria pendiente era, justamente, de 3.000 euros. El dinero que Valeria había sacado aquella noche era la fianza del piso, que tenía en mora el alquiler, sumada a todo lo que poseía, el dinero del hospital de su madre. Y se lo había entregado, íntegro, a un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, para pagar su operación. Pereira serenó la voz y continuó. Desde la noche en que salvó a Augusto, Valeria fregaba platos cada noche en un restaurante cercano al terminar la jornada. Lavaba hasta las 2 de la madrugada, dormía apenas 4 horas y volvía a trabajar. Todo para reunir, otra vez, el dinero del hospital de su madre. La mano de Augusto, mientras leía el informe, se detuvo. Las yemas de los dedos, apretadas contra el papel, se le quedaron blancas. Mientras él recibía la mejor atención médica en una habitación cómoda de cuidados intensivos, la persona que le había salvado la vida, carcomida por la culpa de haberse gastado el dinero del hospital de su madre, apenas dormía y se pasaba las noches fregando platos. Augusto dejó el informe. Se quitó las gafas y se cubrió la cara con ambas manos. En el amplio despacho solo resonaba su respiración entrecortada. Aquellos 3.000 euros no eran simple dinero. Eran el último hilo de vida de su madre. Eran la vida entera de esa chica. ¿De dónde sale un corazón capaz de entregarlos, sin titubear, por un completo desconocido? Sentía que el pecho se le iba a partir. Cuando por fin se apartó las manos de la cara, tenía los ojos enrojecidos y húmedos. No podía dejar a aquella muchacha humilde y conmovedora a su suerte. Al día siguiente, en la mesa de Valeria en la oficina sonó el teléfono. Era del gabinete de presidencia del Grupo Belmonte. Le pedían que se desplazara al despacho del presidente, en la sede central. Valeria colgó y se quedó un rato sentada, ausente. ¿Sería por haber rechazado la gratificación?
¿O habría cometido ella algún error? El corazón le latía con fuerza. Esa tarde, Valeria estaba de pie frente al rascacielos de la sede del Grupo Belmonte. Un edificio de cristal tan alto que, para verle la cima, había que echar la cabeza atrás. La lámpara enorme que colgaba del techo del vestíbulo, la gente con trajes impecables cruzando a paso ligero, todo aquello era un mundo que jamás había visto. El despacho del presidente era amplio y silencioso. Una pared entera de cristal dejaba ver toda la ciudad de un vistazo. Junto a esa ventana estaba Augusto. Al entrar Valeria, él se volvió y esbozó una sonrisa serena. No la figura imponente que había mostrado en la empresa, sino una expresión cálida, casi paternal. Como usted no quiso aceptar hasta el final la gratificación por mi vida, he pensado de adulto a adulto en otra forma de ayudarla. Estoy al tanto de lo de su madre. Valeria levantó la cara de golpe. La mirada de Augusto era cálida, pero en el fondo había una compasión honda. Con tono sosegado, él planteó su propuesta. Trasladar de inmediato a la madre de Valeria a una habitación VIP del mejor hospital universitario del país, y que el Grupo Belmonte se hiciera cargo de todos los gastos del tratamiento hasta su completa recuperación. Pruebas, cirugía, estancia, medicación. Ni un céntimo correría por cuenta de Valeria. Valeria no daba crédito a sus oídos. El corazón empezó a latirle desbocado. El tratamiento de su madre. Que ya al día siguiente su madre pudiera recibir una atención digna en un hospital mejor. De los ojos de Valeria empezaron a caer lágrimas, una tras otra. Por más que intentaba contenerlas, no podía. Se cubrió la cara con las manos y lloró un buen rato, con los hombros temblando. La rabia de aquella mañana arrodillada en la ventanilla del hospital, todo le salió de golpe. Augusto esperó sin decir nada. Solo acercó hacia ella, con suavidad, la caja de pañuelos que había sobre la mesa. Al cabo, Valeria levantó el rostro empapado y despacio negó con la cabeza. Secándose las lágrimas, habló. La voz le temblaba, pero lo dijo con claridad. Presidente, es una oferta inmensa, más de lo que merezco, y se lo agradezco de corazón. Pero no puedo aceptar este favor. Yo solo hice lo normal. Había una persona muriéndose. La mirada de Augusto vaciló. Valeria siguió. Recibir semejante generosidad a cambio de algo tan natural como salvar una vida no le parecía justo. El tratamiento de su madre lo pagaría ella, como fuera, con su propio esfuerzo. E inclinó la cabeza en silencio. Esta chica, pensó Augusto, y sintió que el centro del pecho le ardía. Rechazaba 30.000 euros y encima declinaba el tratamiento de su madre. Casi sin un céntimo, fregando platos cada noche, esa muchacha no doblegaba su dignidad por nada. Aquella honradez intachable, aquel corazón recto hasta la terquedad, volvieron a sacudir a Augusto en lo más hondo. Y entonces ocurrió. Justo cuando Valeria, secándose las lágrimas, agitaba la mano para rechazar el ofrecimiento, el puño raído de su vieja camisa, con el movimiento del brazo, se le subió de golpe. Debajo apareció la muñeca delgada de Valeria. En ella llevaba una pulsera de plata, vieja, descolorida, marcada por el paso del tiempo. La mirada de Augusto se clavó en aquella pulsera. Sobre la superficie envejecida, donde el brillo de la plata casi había desaparecido, había grabado un dibujo pequeño pero nítido. Una flor silvestre. Una flor de campo de pétalos que parecían mecerse al viento, un dibujo inconfundible. A Augusto se le cortó la respiración. El corazón le dio un brinco, como si se hubiera saltado un latido. Las yemas de los dedos se le quedaron frías y entumecidas. Las pupilas le temblaron. Tenía los labios abiertos, pero no le salía sonido alguno. Ese dibujo. Augusto conocía aquella flor silvestre. No, era mucho más que conocerla. En este mundo solo había una persona que hubiera grabado ese dibujo. 35 años atrás, un Augusto joven, de 24 años, lo había tallado de su puño, noche tras noche, en un taller de plata, con cincel y martillo, golpe a golpe. Augusto se levantó de la silla de un salto. Valeria abría la puerta del despacho, a punto de marcharse. En ese momento, la voz temblorosa de él la detuvo por la espalda. ¡Espere! Valeria se volvió, sobresaltada. Augusto ya se había levantado del sofá y caminaba hacia ella. No con su andar firme y solemne de siempre.
Los pies le flaqueaban, y en los ojos se le agolpaban lágrimas a punto de desbordarse. Con mano temblorosa, le agarró suavemente la muñeca. Valeria se encogió, asustada, pero advirtió que la mirada de Augusto estaba fija en su muñeca, en la pulsera de plata, en aquella vieja pulsera descolorida por 35 años. Las yemas de Augusto temblaban, como quien toca una pieza de cristal. Con un cuidado infinito, acarició con el dedo el dibujo de la flor silvestre. Y con voz ronca, preguntó: «¿Esta pulsera, de dónde la ha sacado?». Valeria no entendía nada. No comprendía por qué el presidente del Grupo Belmonte reaccionaba de un modo tan violento ante su vieja pulsera. Pero al ver las lágrimas acumuladas en sus ojos, intuyó por instinto que no podía responder con cualquier cosa. «Es una pulsera que mi madre cuidó toda su vida como si fuera su propia vida. Decía que se la regaló una persona muy importante para ella. Antes de caer enferma, me la puso ella misma en la muñeca». Con esa frase, el mundo de Augusto se vino abajo. Las piernas le fallaron. Un hombre que, en 70 años de vida, había llegado a la cima del mundo empresarial sin mostrar jamás una debilidad ante nadie, se desplomó en el suelo del despacho. Se cubrió la cara con ambas manos y empezó a llorar sin voz, con los hombros sacudiéndose. Valeria se quedó pasmada. El máximo dirigente del mayor grupo empresarial del país lloraba, sentado en el suelo, delante de ella. Sin entender nada, se quedó allí de pie, paralizada. Tras llorar un buen rato, Augusto levantó el rostro empapado y la miró. A través de las lágrimas, la cara de Valeria se le veía borrosa. Pero ocurrió algo extraño. Aquel contorno difuminado empezó a confundirse con el rostro de otra persona. Aquellos ojos limpios y hondos, aquellas comisuras que se alzaban con timidez. 35 años atrás, una Felisa de 22 años lo miraba y le sonreía con esos mismos ojos. Los ojos de Valeria, aquella sonrisa frágil y encantadora, ¿se parecían tantísimo a los de Felisa? ¿Cómo no me di cuenta hasta ahora? Augusto se golpeó el pecho. La ternura que le subía volvió a anudarle la garganta. Habían pasado 35 años. El joven Augusto, de 24, era el primogénito del dirigente de una gran empresa. Felisa, de 22, era la hija de un obrero de una pequeña fábrica. Dos personas de dos mundos llamados a no cruzarse jamás. Y, sin embargo, se enamoraron. Un día de primavera, se conocieron a la orilla de un río donde florecían las flores silvestres. A Felisa le gustaban las flores de campo. Decía, sonriendo con timidez, que aquellas flores que se mecen al viento pero nunca se quiebran, se parecían a ella. Augusto fue a un taller de plata por ella. Noche tras noche, con cincel y martillo, talló de su puño, golpe a golpe, el dibujo de una flor silvestre en la superficie de una pulsera de plata. Se le hicieron ampollas en los dedos, pero no detuvo las manos. Al ponerle la pulsera terminada en la muñeca, Augusto le juró entre lágrimas que la protegería a ella, y solo a ella, toda la vida. Felisa sintió con los ojos húmedos. Pero la felicidad no duró mucho. La familia de Augusto se negó sin piedad a aceptar como nuera a la hija de un obrero. Su padre encerró a Augusto en el despacho y lo presionó para que olvidara cuanto antes a Felisa. Como Augusto se resistió, la familia recurrió a medios aún más drásticos. Lo enviaron a la fuerza a estudiar al extranjero. Hasta el aeropuerto, los suyos lo flanquearon para que no pudiera dar un solo paso por su cuenta. El día de la partida, los ojos de Augusto no vieron nada al otro lado del cristal del aeropuerto. Las lágrimas no lo dejaban ver. Así, los separaron de Felisa a la fuerza. En tierra extranjera, Augusto no pensaba más que en Felisa. Le escribió cartas, pero nunca llegó respuesta. La familia las interceptaba todas. Pasó el tiempo. Augusto llegó a dirigir el Grupo Belmonte, pero no se casó jamás. Con el único amor por Felisa, vivió toda su vida en soledad. Mientras tanto, a la Felisa que quedó atrás, la esperaban días imposibles de contar con palabras. Tras la marcha de Augusto, su propia familia la casó a la fuerza con otro hombre. Por mucho que Felisa lloró y se opuso, fue en vano. Aquel hombre era un jugador empedernido. Todo lo que ganaba lo dejaba en las casas de apuestas, y cuando se emborrachaba,
le pegaba. La pulsera de plata en la muñeca de Felisa le llamó la atención al hombre nada más casarse. Cada vez que le faltaba el dinero, le gritaba que fuera a venderla. Pero Felisa se negó hasta el final. Esa pulsera, jamás. Antes que entregarla, que la golpeara a ella. Cada vez que el puño de su marido se abalanzaba, Felisa se acurrucaba abrazando la pulsera contra el pecho. Acabó cubierta de moratones por todo el cuerpo. Pero no le arrebataron la pulsera. El dibujo de la flor silvestre que Augusto había grabado era el único sostén de Felisa. Al final, el marido, acosado por los prestamistas, salió una madrugada de casa y no volvió nunca más. Lo único que quedó fue una montaña de deudas y una Valeria pequeña. Felisa montó un puesto en el mercado. Se levantaba a las 4 de la madrugada, abría el tenderete y hasta las 10 de la noche vendía verduras de pie, sin sentarse. Aunque se le agrietaran las manos y se le hincharan los pies, no podía permitirse descansar. Tenía que llevar a Valeria a la escuela. En invierno con los dedos congelados, en verano mareada bajo el sol de justicia hasta desplomarse, Felisa volvía a levantarse y a plantarse delante del puesto. Cada vez que veía la sonrisa luminosa de Valeria, tocaba la pulsera de su muñeca y murmuraba para sí: a esta niña tengo que sacarla adelante como sea. A esta niña. Y así, apretando los dientes, Felisa crió a Valeria, hasta que el cuerpo le dijo basta y cayó enferma. Augusto, como dirigente de un gran grupo, había vivido sin estrecheces, cómodamente. Trajes del mejor sastre, coche con chofer, todo lo que quisiera al alcance de la mano. Mientras tanto, Felisa, para no olvidarlo, había protegido la pulsera cubierta de moratones. Había criado a su hija derramando lágrimas de sangre en un rincón del mercado, y ahora respiraba con una mascarilla de oxígeno en una habitación de hospital. Augusto se golpeó el pecho con el puño. Una vez, dos. El golpe sordo retumbó en el despacho. Una culpa insoportable le aplastaba el cuerpo entero. No podía contener el sollozo que le subía por la garganta. Valeria lo miraba asustada. Todavía no entendía por qué aquel hombre estaba tan devastado. Augusto alzó hacia ella los ojos húmedos y le tomó la mano áspera y agrietada entre las suyas, envolviéndola con firmeza. Tenía las manos ardiendo, empapadas de lágrimas. Lo siento de verdad. A partir de ahora, pase lo que pase, yo os protegeré a tu madre y a ti para siempre. La voz le salía ronca y temblorosa, pero el peso que llevaban aquellas palabras alcanzaba el cielo. Valeria todavía no comprendía del todo qué significaban las lágrimas de aquel desconocido. Pero el calor que le transmitían las manos temblorosas de Augusto le decía, sin palabras, que allí había una tristeza honda y una sinceridad verdadera. Por aquellos días, en el despacho de la vicepresidencia de la sede del Grupo Belmonte, se respiraba un aire muy distinto. Heriberto Sandoval, 55 años, hermano menor de Augusto, 4 años más joven, y vicepresidente del Grupo Belmonte. Hundido en el sillón de cuero de su amplio despacho, hacía girar despacio una copa de coñac. Heriberto tenía una certeza de años. Mientras su hermano Augusto siguiera soltero de por vida, la inmensa fortuna del Grupo Belmonte y el puesto de heredero le corresponderían, naturalmente, a él y a sus hijos. Cuanto más envejecía su hermano, más sólida se volvía esa certeza. Porque Augusto, a sus 59 años, ni se había casado ni se le conocía un solo romance. Pero a oídos de Heriberto empezaron a llegar noticias extrañas. Que su hermano Augusto había hecho subir a su despacho de la central a una contable de los puestos más bajos de una pequeña filial, Comercial Belmonte, y que había hablado a solas con ella durante un buen rato. Y más aún, llegó la información de que Augusto había llegado a llorar delante de aquella empleada. Al recibir el informe, la expresión despreocupada de Heriberto se esfumó. La mano que sostenía la copa de coñac se tensó al dejarla sobre la mesa. Heriberto puso enseguida a alguien a vigilar. Recurriendo a un confidente al que llevaba años comprando con dinero, ordenó que investigaran a fondo quién era aquella contable. El resultado no tardó. Empleada del Departamento de Contabilidad de Comercial Belmonte. Nombre de la madre: Felisa Quiroga. Y después, una frase decisiva. Felisa Quiroga fue, hace 35 años, el primer amor del presidente Augusto Sandoval. Y Valeria Quiroga es su única hija. La cara de Heriberto se volvió de color tierra.
¿La hija del primer amor que su hermano había añorado entre lágrimas toda la vida? Si Augusta adoptaba a Valeria, o la convertía en candidata a la sucesión, todo lo que él había esperado durante una vida entera se desvanecería en un instante. La fortuna del grupo Belmonte, el puesto de vicepresidente, el futuro que pensaba dejar a sus hijos. Todo. A Heriberto le temblaron las manos. Se le marcó una vena en la frente. Apretó los dientes. De ninguna manera. Ese puesto es mío. Llevo 30 años aguantando y esperando. Es mío. Esa misma noche, Heriberto empezó a urdir un plan ruin. Unos días después, en los portales de noticias y los foros de Internet aparecieron, todos a la vez, titulares sensacionalistas. Los medios y plataformas digitales que Heriberto llevaba años comprando con dinero negro se movieron al unísono. Los titulares decían: empleada de una filial de un gran grupo se acerca con cálculo al presidente aprovechando su debilidad. Y sospechas de cazafortunas tras la herencia millonaria. En el cuerpo de los artículos se colaba con astucia el nombre de Comercial Belmonte y el dato de una contable de unos 25 años. Sin dar el nombre, todo estaba montado con malicia para que, indagando un poco, cualquiera supiera de quién hablaban. Internet ardió en cuestión de minutos. En los comentarios se acumulaban rumores sin fundamento, escritos como si fueran hechos probados. Gente que ni le conocía la cara vertía sobre Valeria palabras cargadas de odio. Se hacía la pobre para meterse en la cama del magnate. Pagó en urgencias a propósito, todo calculado. Historias inmundas, imposibles de imaginar, llenaron la red. A la mañana siguiente, Valeria, que como siempre llegó pronto, notó el aire gélido de la oficina nada más abrir la puerta. Las miradas de los compañeros habían cambiado. Quienes el día anterior la invitaban al sitio de menús, hoy, al cruzarse sus ojos, apartaban la cara con desprecio. Los cuchicheos de los empleados al pasar por el pasillo se le clavaban en la espalda. Con razón vino el presidente en persona. Por detrás se traía algo gordo entre manos. Y todos los días con su bocadillo, haciéndose la santita, con lo negra que la tenía por dentro. Los pies de Valeria se detuvieron. No entendía qué decían. Pero al sentarse en su sitio del departamento y ver que hasta la veterana de al lado le esquivaba la mirada, intuyó que algo grave estaba pasando. A la hora de comer, sentada sola en el office, Valeria abrió Internet en el móvil. En cuanto leyó el titular del artículo que apareció en el buscador, los dedos se le quedaron de hielo. En la pantalla pequeña del teléfono se le venían encima, en cascada, miles de comentarios malintencionados dirigidos contra ella. Se le nubló la vista. Las letras se le emborronaban con las lágrimas y ya no podía leerlas. ¿Qué iba detrás de la herencia? Valeria solo había ayudado a una persona que se moría en urgencias, y el mundo pintaba esa buena acción de un color repugnante. Cerró el móvil en silencio. Con mano temblorosa sacó el bocadillo, pero no logró pasar ni un bocado. Mientras tanto, en su despacho, Heriberto comprobaba la reacción a los artículos torciendo la boca en una mueca de satisfacción. Pero no aflojó. Con rumores no bastaba. Hacía falta una trampa segura, sin escapatoria, que hundiera a Valeria por completo. Heriberto llamó por teléfono, en persona, al jefe de contabilidad de Comercial Belmonte. Un hombre al que llevaba años teniendo comprado con dinero negro. Haz lo que te diga. Vas a tocar los libros del departamento de contabilidad. La cifra. Que no se desvíe ni un céntimo. Al otro lado del teléfono, el jefe de contabilidad pareció dudar, pero Heriberto le advirtió con frialdad. Los 50.000 euros que metí en tu cuenta secreta, ¿te acuerdas? Como no obedezcas, le paso el extracto de esa cuenta a la fiscalía. Al colgar, en la comisura de los labios de Heriberto, se dibujó una sonrisa miserable. 3.000 euros. La misma cantidad que Valeria había pagado por la operación de Augusto. La idea retorcida era usar ese dinero para convertirla en una malversadora. Esa noche, después del trabajo, Valeria fue al hospital. Al otro lado del cristal de cuidados intensivos se veía a su madre. Con la mascarilla de oxígeno, respirando a duras penas. Aunque el mundo entero la señalara, delante de su madre no podía llorar, se dijo Valeria apretando los dientes. Pero, en cuanto vio su propio reflejo en el cristal, las lágrimas contenidas se le desbordaron de golpe. Se tapó la boca con las manos para que no se le escapara el sonido, y se acurrucó en un rincón del pasillo, con los hombros temblando. «Mamá,
Yo no he hecho nada malo. Y no entiendo por qué me pasa esto. El murmullo, que no llegaba a nadie, se apagó en el frío pasillo del hospital. En la muñeca de Valeria, la pulsera de plata descolorida emitió un brillo tenue. Pero hasta ese brillo se le difuminaba entre las lágrimas. El jefe de contabilidad de Comercial Belmonte, siguiendo las órdenes de Heriberto, se puso manos a la obra esa misma noche. Accedió al servidor principal de la empresa y abrió los libros electrónicos del departamento. Le temblaban las yemas, pero el grillete de los 50.000 euros ingresados en su cuenta secreta lo empujaba a seguir. Empezó a alterar las cifras de los libros, una a una. Exactamente 3.000 euros. Una manipulación minuciosa para que pareciera que del dinero de la empresa habían desaparecido 3.000 euros. Pero cambiar las cifras no bastaba. Lo que Heriberto exigía era una trampa perfecta, de la que Valeria no pudiera escapar jamás. El jefe de contabilidad revisó el registro de jornada de Valeria y el historial de accesos con su identificación interna. Y encontró algo decisivo. Una semana atrás, a las 10 de la noche, Valeria había sacado 3.000 euros del cajero situado frente al hospital. El mismo dinero que, juntando la fianza y todo lo que tenía, había retirado para pagar la estancia de su madre. El jefe de contabilidad hizo coincidir, al minuto, la hora en que el dinero desaparecía de los libros electrónicos, con las 10 de la noche en que Valeria usó el cajero. Como si Valeria hubiera sustraído los 3.000 euros del sistema de la empresa, y justo después, los hubiera retirado del cajero. Hora, cantidad, lugar de la retirada. Todas las piezas apuntaban a ella. Tras imprimir los documentos falseados, el jefe de contabilidad los presentó al departamento de auditoría y dio parte. Se ha detectado un acceso sospechoso al sistema con la identificación interna de la empleada Valeria Quiroga. La hora en que desaparecen 3.000 euros de fondos en los libros coincide exactamente con la hora en que la propia empleada retiró dinero del cajero. Una falsificación de pruebas impecable, sin una sola grieta. A la tarde siguiente, Valeria estaba, como cualquier otro día, en su sitio del departamento, ordenando los libros en silencio. Entonces sonó el teléfono de la mesa. Era del departamento de auditoría interna. Al contestar, la expresión de Valeria se fue endureciendo. La voz al otro lado era afilada, gélida. Que dejara de inmediato cuanto estuviera haciendo y subiera a la sala de auditoría del edificio principal. Valeria colgó y ladeó la cabeza. ¿Auditoría? Era rarísimo que llamaran a una contable de los puestos más bajos. Con el corazón inquieto, subió al ascensor. Y empezó a latirle cada vez más deprisa. En cuanto abrió la puerta de la sala de auditoría, sintió en todo el cuerpo que el aire de aquella habitación era frío como el hielo. Un cuarto desangelado, cerrado por 4 paredes. Paredes grises, sin una sola ventana. Al otro lado de una mesa larga, el jefe de auditoría estaba sentado con los brazos cruzados. A su lado, un montón grueso de documentos. Antes de que Valeria llegara siquiera a sentarse, el jefe de auditoría agarró el fajo de papeles y lo estampó sin piedad sobre la mesa, delante de ella. Las hojas se desplegaron en abanico y revolotearon. Las copias de los libros electrónicos manipulados, y encima, marcado en grueso con rotulador rojo fluorescente. Extracto de retirada en cajero, 10 de la noche. ¿Señorita Quiroga? La voz del jefe de auditoría era helada. La tenía por una chica tranquila, pero menuda la ha liado. Tengo aquí el registro de que, justamente a las 10 de la noche en que desaparecieron 3.000 euros de los fondos de la empresa, usted sacó del cajero exactamente 3.000 euros. La cara de Valeria se quedó blanca. Sintió que el corazón se le caía a un pozo sin fondo. La cifra de 3.000 euros le daba vueltas delante de los ojos. Ese dinero era el del hospital de su madre. No tenía nada que ver con la empresa. Era dinero personal. Con voz temblorosa, Valeria se defendió como pudo. Jefe, es un malentendido. Ese dinero es mío, personal. No he tocado ni un céntimo de la empresa. Se le humedecieron los ojos. Pero el jefe de auditoría no movió ni una ceja. La hora del descuadre en los libros coincide con la hora de su retirada. ¿Qué excusa me va a dar? Y dando golpecitos con el dedo sobre la hora marcada en rojo, lo soltó con frialdad. Por supuesto, era una coincidencia fabricada a propósito por el jefe de contabilidad. Pero eso no lo sabía nadie en aquella sala. Valeria se puso de pie. Es verdad. Aquella noche adelanté el dinero de la operación de un hombre que se desplomó en urgencias.
Usé ese dinero y fui a pedir que me dieran un plazo para pagar el hospital de mi madre. Compruébenlo, por favor, se lo suplico. La voz se le quebró. Las lágrimas le caían por la barbilla, goteando sobre los documentos. Pero el jefe de auditoría no la escuchó hasta el final. Escriba ahora mismo la carta de renuncia y váyase de la empresa. Esto no es un simple error en los libros. Es malversación. Por culpa de gente como usted, los que trabajan honradamente salen perjudicados. Renuncia. Despido. Aquellas palabras le golpearon el tímpano. Sintió que las piernas se le aflojaban. Valeria se agarró con fuerza al reposabrazos de la silla y, a duras penas, se mantuvo en pie. Malversación. A Valeria, que jamás había codiciado un céntimo ajeno, estaban a punto de marcarla con el sello de ladrona. A Valeria, que cosía los calcetines agujereados para seguir usándolos y se alimentaba de pan seco, pero que nunca en su vida había puesto la mano sobre nada que no fuera suyo. Y, sin embargo, ante las pruebas falsificadas, la honradez de Valeria no tenía ninguna fuerza. Con las manos temblando, fue recogiendo, hoja por hoja, los documentos desperdigados sobre la mesa y los apretó contra el pecho. ¿Esto es la prueba? ¿Esto es la prueba de que yo he robado? La rabia y la pena le hervían dentro como en un horno, pero Valeria no era capaz de echarlas fuera. Si lo hacía, sentía que se desmoronaría entera. Tras ser expulsada de la sala de auditoría, Valeria tuvo que volver al departamento de contabilidad para recoger sus cosas. Cuando se abrió la puerta del ascensor y echó a andar por el pasillo, las miradas de los empleados con los que se cruzaba habían cambiado. El rumor ya se había extendido por todo el edificio. Al abrir la puerta del departamento, las miradas de todos los que estaban dentro se clavaron en ella a la vez. Nadie dijo nada. Pero aquel silencio era, si cabe, aún más frío. Su superior, al cruzar la mirada con ella, volvió la cara. La veterana del sitio de al lado corrió la silla a un lado, como quien esquiva a un apestado. Valeria, cabizbaja, caminó hasta su mesa. Abrió el cajón y empezó a sacar sus cosas. Unos bolígrafos, un pequeño portarretratos con la foto de su madre. Eso era todo. Le cabía de sobra en una bolsa de plástico. Entonces, a su espalda, alguien soltó a propósito, en voz bien alta. Con razón venía todos los días con su bocadillo, haciéndose la buena. Por detrás, robándole 3.000 euros a la empresa. Da hasta miedo. Era el mismo empleado más joven que siempre la criticaba por vivir tan apretada. A su comentario le siguieron unas risitas alrededor. Otro se sumó. Por eso digo yo que de los que se hacen los santos hay que fiarse menos. Y chasqueó la lengua. La mano de Valeria se detuvo. Los dedos que sujetaban el bolígrafo se le tensaron, y las uñas se le clavaron en la palma. La garganta le ardía. Pero no dijo nada. Si abría la boca, se le escaparía el llanto. Con la bolsa de plástico en la mano, se levantó. Cuando iba a salir, había 2 empleados del departamento de auditoría apostados a ambos lados de la puerta. Como si escoltaran a una delincuente, la siguieron. Mientras recorría el pasillo, empleados de otros departamentos asomaban la cabeza por las rendijas de las puertas para mirar. Los cuchicheos zumbaban a su espalda como un avispero. Al cruzar la entrada del edificio, el sol del mediodía le dio en la cara. Pero Valeria no sintió ni pizca de calor. Oyó, detrás, cómo los empleados de auditoría cerraban la puerta de cristal de la entrada. ¡Pum! Con ese ruido terminó la vida laboral de Valeria. La echaron a la calle, ligera como el polvo, sin ningún peso. De vuelta en la habitación de mala luz de su viejo piso, Valeria, nada más cerrar la puerta, se dejó caer al suelo allí mismo. Yo solo intenté hacerlo normal. Ayudar a una persona que se moría. ¿Por qué el mundo me devuelve mi buena fe convertida en un crimen tan repugnante? Sintió que el pecho se le partía. Se aferró el pecho con las 2 manos y rompió a llorar a gritos. Las lágrimas contenidas a fuerza de voluntad reventaron como un dique. Le temblaba todo el cuerpo. Por mucho que apretara los dientes, por más que se mordiera los labios, no podía parar. Con la mano temblorosa, agarró con fuerza la pulsera de plata de su muñeca. La pulsera de plata con el dibujo descolorido de la flor silvestre que su madre le había puesto con sus propias manos antes de caer enferma. El único objeto que conservaba el calor de su madre. Mamá, tengo muchísimo miedo. Me han echado del trabajo.
Pero yo no he robado nada de la empresa. ¿Tú me crees, verdad? En la habitación vacía solo resonaba el llanto de Valeria. No había nadie que le respondiera. Su madre, en ese preciso instante, seguía sin conciencia en el hospital. Por aquellos días, en la sede del Grupo Belmonte, corría un aire muy diferente. A Augusto, que guardaba reposo en su casa, le llegó un informe urgente de Pereira. En la filial comercial Belmonte, la empleada Valeria Quiroga había sido investigada por el Departamento de Auditoría, acusada de malversar 3.000 euros de fondos de la empresa, y despedida de inmediato. Augusto leía el informe, pero, en una frase concreta, la mano se le detuvo. Cantidad malversada: 3.000 euros. La mirada de Augusto cambió. Como una piedra arrojada a la superficie quieta de un lago, en el fondo de sus ojos prendió una luz afilada. 3.000 euros. Era exactamente la misma cantidad que Valeria había pagado por su operación gastando todo lo que tenía. Para ser casualidad, un número demasiado preciso. ¿Que Valeria ha malversado dinero de la empresa? ¿La misma chica que entregó, sin pestañear, por un completo desconocido, lo que era el último hilo de vida de su madre? ¿La que negó con la cabeza ante una gratificación de 30.000 euros va a haber robado 3.000? Augusto lo intuyó al instante. Esto era una trampa, urdida con astucia por alguien que se había aprovechado de la nobleza de Valeria. Apretó la mandíbula. Se le marcó una vena en la frente. Las manos le temblaron. Los nudillos de los dedos que sujetaban el informe se le pusieron blancos. A la hija de la mujer a la que añoré entre lágrimas toda mi vida, a la persona que me salvó la vida, ¿cómo se atreven a llamarla ladrona? La mirada de Augusto destelló, azulada y fría. Eran los ojos de un tigre, los de quien había librado 1.000 batallas en la cima del mundo empresarial durante décadas. Augusto llamó de inmediato a Pereira. Que destapara el cerebro del montaje de la malversación de los 3.000 euros en Comercial Belmonte. Los rastros de la manipulación de los libros electrónicos, las anomalías en el flujo de fondos del Departamento de Contabilidad, la persona que estaba detrás de todo. Que lo aclarara por completo, sin la menor sombra de duda. Pereira hizo una reverencia profunda. Lo encontraré sin falta, presidente. Cuando Pereira salió, Augusto se quedó solo, de pie junto a la ventana. Apretaba los puños con fuerza. Las uñas se le clavaban en las palmas, pero no sentía el dolor. Espera. Sea quien sea el que se ha atrevido a tocar a mi salvadora, lo encontraré y lo haré arrodillarse. En sus pupilas seguía ardiendo la llama del tigre. Dada la orden de Augusto, Pereira no perdió un segundo. En el tercer sótano de la sede del Grupo Belmonte, en una sala de reuniones secreta cuya existencia los empleados de a pie ni siquiera conocían, se encendió la luz. Pereira convocó a 5 miembros del equipo de información confidencial del grupo y a 3 de los mejores especialistas en investigación digital del país. Eran quienes, de ordinario, se ocupaban de la seguridad y de las auditorías internas, presencias en la sombra. Pereira cerró la puerta con llave y habló. Es un encargo especial del presidente. Vamos a destapar al verdadero cerebro del caso de malversación de fondos ocurrido en la filial comercial Belmonte. Desde los registros del servidor hasta el flujo del dinero, que no se nos escape ni una mota de polvo. A los miembros del equipo les brilló la mirada. Para ellos, un encargo especial del presidente significaba una operación de precisión a la altura de un organismo de investigación del Estado. El trabajo comenzó esa misma noche. Los especialistas accedieron al servidor principal de Comercial Belmonte y empezaron a analizar, segundo a segundo, los registros del sistema del Departamento de Contabilidad. Miles de líneas de acceso se deslizaban por las pantallas como una cascada. A las 2 de la madrugada, cuando ya se habían vaciado 3 tazas de café, el dedo del líder del equipo digital se detuvo sobre el teclado. Lo tengo. La noche en que se manipularon los libros, a las 9:47, había un registro de acceso al servidor con la identificación interna de Valeria. A simple vista, parecía que la propia Valeria había accedido. Pero los especialistas levantaron otra capa más. Al rastrear hacia atrás la ruta de acceso, descubrieron que el lugar desde el que se había usado esa identificación no era en absoluto el ordenador de Valeria en contabilidad. Había quedado un rastro nítido. El acceso se había hecho desde el portátil personal del jefe de contabilidad. Habían usado de forma fraudulenta la identificación de Valeria para alterar los libros. Pero el equipo no se detuvo ahí. Había que averiguar por qué el jefe de contabilidad había hecho algo así, y quién estaba detrás de él.
El equipo empezó a rastrear el historial de movimientos financieros del jefe de contabilidad. Las cuentas personales, por supuesto, pero también las que estaban a nombre de su mujer, e incluso las que figuraban a nombre de su suegra. Y encontraron algo decisivo. Una cuenta secreta del jefe de contabilidad. Ni a nombre de un familiar. Una cuenta fantasma abierta a nombre de un tercero. En ella había un registro de un ingreso de 50.000 euros, de una sola vez, 3 meses atrás. Al rastrear el origen de esos 50.000 euros, el dinero conducía a una cuenta de fondos opacos dependiente directamente del despacho de la vicepresidencia del Grupo Belmonte. Heriberto. Los ojos de Pereira relucieron. Pero Pereira era un hombre de experiencia. En lugar de informar precipitadamente, escarbó aún más hondo. El sistema personal de Heriberto, su correo de trabajo, hasta su almacenamiento en la nube. La red del equipo de información lo rastreó todo, palmo a palmo. Y salió a la luz algo que ni siquiera Pereira había previsto. Apareció entera la contabilidad de los fondos opacos de la familia, que Heriberto llevaba años malversando en secreto, ambicionando el puesto de futuro presidente. Una cifra de decenas de millones. El flujo del dinero, repartido en decenas de cuentas secretas, estaba enredado como una telaraña, pero el equipo fue desenredando el hilo, uno a uno. Detrás de la falsa acusación por 3.000 euros, se escondía un ladrón de decenas de millones. Con todas las pruebas aseguradas, Pereira subió a la última planta de la sede, al despacho, cargando 2 archivadores gruesos, uno en cada brazo. Uno, las pruebas del montaje contra Valeria. El otro, las pruebas de la malversación de fondos de Heriberto. Augusto estaba de pie junto a la ventana. Cuando Pereira entró, se volvió. Pereira inclinó la cabeza y dio parte. Presidente, hemos identificado al cerebro. Por los registros del servidor consta que el jefe de contabilidad de Comercial Belmonte usó de forma fraudulenta la identificación interna de Valeria para alterar los libros. Y quien le entregó los 50.000 euros a ese jefe de contabilidad es una cuenta de fondos opacos dependiente directamente de la vicepresidencia. A Augusto le tembló ligeramente la mandíbula. El presentimiento lo tenía. Pero confirmarlo de viva voz era un dolor de otra dimensión. Y hay algo más, presidente. Pereira abrió el segundo archivador. Allí estaba toda la contabilidad de los fondos opacos, de decenas de millones, que Heriberto había malversado durante años. Augusto se quedó un rato en silencio, mirando los documentos. Las cifras del papel no entraban en la cabeza, solo vio una cosa que le venía a la mente. Que su propio hermano, de su misma sangre, por dinero, había convertido en ladrona a la persona que le había salvado la vida, a la hija de su primer amor, y la había arrojado a la calle. A Augusto le temblaron las manos. No sabía si era de rabia o de pena. Era su hermano, nacido del mismo vientre que él. De niños iban de la mano a la escuela. Cuando murió su padre, lloraron juntos. Su hermano de sangre. Y ese hermano, por una mera fortuna, había pisoteado la vida de la muchacha más humilde y limpia de este mundo. En el pecho de Augusto se arremolinaban, ardientes, la rabia y la pena. Pero apretó los dientes y se las tragó. No era momento de llorar. Augusto dejó los documentos en silencio. Sacó del cajón de la mesa una vieja agenda de contactos y pasó las páginas. El número directo de un alto cargo de la Fiscalía. Augusto descolgó el teléfono y marcó. Sonaron 2 tonos y contestaron al otro lado. Hoy vamos a atrapar al ladrón más repugnante del país. Que un equipo de fiscales de élite se aposte de inmediato frente al despacho de la vicepresidencia del Grupo Belmonte. La voz de Augusto era grave y solemne. Contenía el oleaje de las emociones, pero la densidad de la ira que latía bajo aquella calma también la captó por instinto el que estaba al otro lado. Augusto colgó y se levantó. Se echó por encima el abrigo de cachemira, se ajustó las solapas y se anudó con firmeza los cordones de los zapatos. Del rostro que le devolvía el espejo, había desaparecido por completo el aire del adulto bondadoso. Lo único que quedaba era la mirada azulada y fría de un tigre que va a juzgar a quien se ha atrevido a tocar lo intocable. Augusto abrió la puerta del despacho y dio un paso con porte imponente. Pereira lo seguía medio paso por detrás, en silencio. En el pasillo de la sede, los empleados, al verle la cara, se apartaban por instinto. No era el presidente afable de siempre.
Quien recorría aquel pasillo ahora era un tigre que irradiaba por todo el cuerpo la furia de quien va a juzgar, sin remedio, a quien ha tocado a su ser querido. En el instante en que las puertas del ascensor se cerraban, Augusto murmuró por lo bajo: «Espera, Heriberto. Cada lágrima que has hecho derramar a esa muchacha, te la voy a cobrar hasta la última gota». Por aquellos momentos, en el despacho de la vicepresidencia del Grupo Belmonte, Heriberto estaba hundido en su sillón de cuero, mirando el gran televisor que ocupaba toda una pared. En la pantalla aparecía una noticia de Internet. Empleada de filial del Grupo Belmonte, despedida por malversación de fondos. En la comisura de los labios de Heriberto se dibujó, despacio, una sonrisa. Mientras servía coñac en una copa de cristal, murmuró para sí: «Con esto, la vida de la contablilla se acabó. La fortuna de mi hermano será toda mía». Dio un trago al coñac y rió con bajeza. Todo según lo planeado. Con los artículos de la prensa, había aniquilado socialmente a Valeria. Y con los libros falsificados, la había echado de la empresa. Ya no quedaba nadie capaz de acercarse a Augusto. Heriberto levantó la copa en el aire. Y entonces ocurrió. ¡Pum! La pesada puerta del despacho se abrió de golpe hacia adentro, con tal violencia que pareció que iba a romperse. Heriberto se volvió, sobresaltado. La mano que sujetaba la copa se le quedó congelada. Por la puerta entró en tropel una fila de hombres con traje negro. Más de 10. Eran agentes de élite de la fiscalía. Tras ellos entró Pereira, con un maletín negro de documentos en la mano. Y cerrando la comitiva, Augusto puso el pie en el despacho con paso imponente. La cara de Heriberto se quedó blanca. La copa de coñac se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra. Con un ruido sordo, el líquido ambarino se extendió por el tejido. Pero Heriberto no estaba para fijarse en eso. En cuanto vio la mirada de su hermano, se le erizó la piel de todo el cuerpo. Heriberto se levantó de un salto y alzó la voz. «Hermano, pero si todavía no estás recuperado, ¿qué haces aquí?» «Yo solo he apartado a una mujer que iba detrás de tu fortuna. Lo he hecho por ti». Augusto no respondió. Ni una palabra. En lugar de eso, le hizo una señal con la mirada a Pereira. Pereira abrió el maletín y sacó el primer fajo de documentos. El extracto de la transferencia del soborno de 50.000 euros y los registros falsificados del servidor de Comercial Belmonte. Augusto agarró esos documentos y se los lanzó a la cara a Heriberto, sin piedad. Los papeles volaron por el aire y le golpearon en el pecho y en la cara antes de caer al suelo, revoloteando. El color de Heriberto se volvió de tierra. 50.000 euros. El rastro de aquel soborno enviado al jefe de contabilidad, escrito con toda claridad en el papel. Augusto no se detuvo. Tomó el segundo fajo que le tendía Pereira. La contabilidad de los fondos opacos, de decenas de millones, que Heriberto había ocultado durante años. Augusto la estampó con todas sus fuerzas contra el suelo de mármol, a los pies de Heriberto. Los documentos chocaron contra el suelo y se desplegaron en abanico con un golpe seco. A Heriberto le fallaron las rodillas. Las dos piernas le empezaron a temblar. Las cifras escritas en los papeles le bailaban delante de los ojos. Todo el fraude que había escondido con tanto detalle quedaba, de golpe, a plena luz del día. Augusto dio un paso al frente. Y habló. «¿Cómo te atreves a meterte con la persona que me salvó la vida? Con la hija de la mujer a la que busqué entre lágrimas». La voz de Augusto era grave, pero tan pesada que hizo temblar las paredes del despacho. La mirada le relució, azulada y fría. «¿Y todavía te consideras un ser humano?» El grito sacudió la habitación entera. Hasta los agentes contuvieron la respiración. Heriberto, en ese momento, intuyó su ruina total. Las rodillas se le doblaron contra el suelo y se postró ante Augusto. Las rodillas del pantalón del traje golpearon el suelo con un ruido sordo. «Hermano, ayúdame solo esta vez. Por mis hijos, te lo suplico». Heriberto le agarró el bajo del pantalón a Augusto con las dos manos y se puso a llorar de forma lamentable. La cara hecha un desastre de mocos y lágrimas. Del hombre que un momento antes hacía girar la copa de coñac y reía con bajeza, no quedaba ni rastro. Augusto bajó la vista hacia las manos de Heriberto. Las manos sucias de su hermano, aferradas a su pantalón. Con esas manos había convertido en ladrona a una muchacha de 26 años y la había echado a la calle.
Augusto se sacudió las manos de Heriberto sin la menor compasión. Comparada con las lágrimas que derramó la persona que me salvó la vida, tu ruina no pesa nada. Dejó esa frase, le dio la espalda y no volvió a mirar atrás. Ni una sola vez. Los agentes se acercaron a Heriberto y le pusieron las esposas. Clic. El frío sonido del metal resonó en el despacho. Heriberto se miró las muñecas esposadas y dejó caer la cabeza, sin fuerzas. Llegó el parte de que los agentes se habían llevado a Heriberto y de que también habían detenido al jefe de contabilidad comprado. El cerebro de toda aquella tragedia había sido barrido. Augusto no perdió ni un segundo. Camino de la entrada de la sede, le dijo a Pereira que preparara el coche. Tenía que ir de inmediato a ver a Valeria. Pereira ya tenía el coche listo. La berlina negra atravesó el centro de la ciudad. La calzada bien asfaltada se fue estrechando hasta meterse en un callejón de edificios viejos. El coche se detuvo frente a un bloque de pisos antiguo, de mala luz. Augusto bajó y descendió por una escalera estrecha. Se plantó ante una puerta de hierro oxidada. De dentro no llegaba ningún ruido. Augusto llamó con suavidad. Al cabo de un rato, la puerta se abrió. Por la rendija asomó el rostro de Valeria. Tenía los ojos hinchados de llorar, y en las mejillas, sin secar, los surcos de las lágrimas. En el suelo había, desperdigados, una bolsa de plástico y el portarretratos de su madre. En cuanto vio la cara de Valeria, Augusto oyó, en lo hondo del pecho, cómo algo se derrumbaba con estruendo. Era culpa suya. Por la codicia de su propia familia, aquella muchacha había quedado tan brutalmente destrozada. Augusto cruzó el umbral y entró en la habitación. Y delante de Valeria, inclinó la cabeza muy hondo, hasta casi tocar el suelo con las rodillas. Valeria, es culpa mía. Todo esto es el pecado de mi miserable familia. La voz se le quebró. La garganta se le movió con fuerza. Esa acusación injusta que has sufrido, la urdió mi necio hermano. Es culpa mía. Yo lo voy a poner todo en su sitio. Valeria, sin entender nada, no hacía más que parpadear. Augusto le tomó la mano áspera y agrietada entre las suyas, con firmeza. Una mano ardiente, temblorosa. Y mirando la pulsera de plata de su muñeca, dijo: La dueña de esa pulsera con la flor silvestre que llevas en la muñeca, la persona a la que llevo 35 años buscando sin olvidarla un solo día, mi primer amor, Felisa, es tu madre. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Los labios se le movieron, pero no le salió ni una palabra. La separación de hace 35 años, la oposición de la familia, el viaje forzado al extranjero y el verdadero significado de aquella pulsera de plata que su madre había protegido toda la vida como si fuera su propia vida. Todas las piezas encajaron de golpe, y en la cabeza de Valeria se hizo el vacío. De los ojos de Valeria se desbordaron las lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de rabia. Ante el peso de un destino en el que se entrelazaba el mundo entero, un sentimiento imposible de poner en palabras le subió y le llenó el pecho. Augusto, sin soltarle la mano, siguió hablando. El tratamiento de tu madre, de ahora en adelante, corre de mi cuenta. De por vida. Como gesto de reparación. Esto no es una gratificación. Es la promesa que no supe cumplir durante 35 años, y quiero cumplirla, aunque sea ahora. De los ojos de Augusto también caían las lágrimas. Los dos se sentaron, frente a frente, en el suelo de aquella habitación estrecha y vieja, y lloraron un buen rato. Al otro lado de la ventana, por un claro entre las nubes, se coló un rayo de luz. Aquella luz, filtrándose por la rendija, fue a caer sobre la pulsera de plata del brazo de Valeria. Augusto le secó las lágrimas, y en voz baja, le dijo que había un sitio al que tenían que ir de inmediato. La berlina negra atravesó el centro de la ciudad. Se detuvo frente a la sede de Comercial Belmonte, el mismo edificio del que, unos días atrás, habían echado a Valeria con una sola bolsa de plástico. Augusto bajó primero y le tendió la mano a Valeria. Los dos, juntos, cruzaron el vestíbulo de la sede y subieron a la gran sala de juntas. Allí ya estaban reunidos todos los empleados. Pereira había avisado con antelación. El director estaba sentado en primera fila, con la cara lívida. El jefe de auditoría, sin atreverse a levantar la vista, se frotaba las manos.
Los empleados más jóvenes que habían criticado a Valeria por vivir tan apretada ocupaban sus asientos, todos con cara de angustia. Augusto subió al estrado. Cientos de miradas se concentraron en él. Pereira encendió el proyector y, en la gran pantalla, fueron apareciendo, una a una, las pruebas. Los registros del servidor que mostraban cómo el jefe de contabilidad de Comercial Belmonte había usado la identificación interna de Valeria para falsificar los libros. El rastreo del dinero, con los 50.000 euros transferidos a la cuenta secreta del jefe de contabilidad desde el despacho de la vicepresidencia del Grupo Belmonte. Y el hecho de que el cerebro de todo había sido el vicepresidente, Heriberto. Cada vez que una prueba aparecía en la pantalla, la sala se estremecía en un murmullo. Augusto, ante el micrófono, declaró con voz nítida. La acusación de malversación contra la empleada Valeria Quiroga era un montaje absoluto. Valeria Quiroga no ha tocado ni un solo céntimo del dinero de la empresa. Es más, entregó sin titubear, en urgencias, los 3.000 euros que eran toda su fortuna, a un desconocido que se moría. Es la persona más recta e íntegra de esta empresa. La sala se quedó en silencio. Solo la voz de Augusto resonaba por los altavoces. El despido de la empleada Valeria Quiroga queda revocado de inmediato, y su honor plenamente restituido. En ese instante, desde la zona del departamento de contabilidad, llegó un llanto. Los empleados jóvenes que habían criticado a Valeria por vivir apretada y se habían reído de ella en público llamándola ladrona, temblaban de hombros, incapaces de levantar la cabeza. El director también estaba con la cabeza hundida. Entonces se levantó el jefe de auditoría. El mismo hombre que, unos días atrás, en aquella sala desangelada, le había estampado a Valeria las pruebas falsas y la había tratado de ladrona. Caminó hasta ponerse delante de ella y dobló la cintura casi en ángulo recto. La voz le temblaba. Señorita Valeria Quiroga, he cometido un error gravísimo. Me fijé solo en unas pruebas falsificadas y, sin comprobar nada, la acorralé. No tengo excusa. Le pido perdón de todo corazón. El jefe de auditoría tenía los ojos enrojecidos. Se quedó un rato sin moverse, con la cabeza inclinada. El siguiente en acercarse fue el empleado más joven del departamento de contabilidad, el que solía criticar a Valeria por vivir apretada, y se reía de ella en público llamándola ladrona. Se paró delante de ella, y sin poder levantar la cara, rompió a llorar. Sin saber nada te dije cosas horribles. Lo siento muchísimo, de verdad. Valeria, secándose las lágrimas con el puño de la manga, negó con la cabeza. Y le tomó la mano con calidez. No. En aquella situación, era lógico que pensarais mal. Yo, en vuestro lugar, habría pensado lo mismo. Sin un solo reproche, con un corazón grande, perdonó con dulzura todos los malentendidos y todos los rencores. Por los rincones de la sala se oían ya sorbidos de nariz. Una vez restituido por completo su honor, Augusto y Valeria fueron de inmediato al hospital. Una habitación VIP de un hospital universitario que Augusto, en señal de reparación, había dispuesto al detalle. Recorrieron un pasillo largo y llegaron ante la puerta de la habitación. Valeria se detuvo un instante. El corazón le latía como un loco. Con la mano temblorosa, agarró el pomo. Abrió la puerta de golpe. Y a Valeria casi se le cortó la respiración. La cabecera de la cama estaba incorporada. La mascarilla de oxígeno, retirada. Su madre, Felisa, que durante meses había permanecido tendida sin conciencia, miraba por la ventana, en calma, con unos ojos milagrosamente limpios. La luz del sol otoñal entraba por la ventana de la habitación y posaba un destello cálido sobre la mejilla de su madre. Las mejillas estaban hundidas, pero la mirada, esa sí, estaba viva. A Valeria se le doblaron las rodillas de golpe. Se agarró al marco de la puerta y, a duras penas, se sostuvo. Los labios le temblaron. De la garganta no le salía la voz. Tras mover la boca varias veces, consiguió, por fin, arrancar una sola palabra. ¿Mamá? Felisa volvió la cabeza. Con el movimiento lento, propio de quien lleva mucho tiempo dormido. La figura de su hija, de pie ante la puerta, le entró por los ojos. Las comisuras de Felisa se alzaron, temblorosas. Se le escapó un hilo de voz, pequeño. «Eres Valeria». Valeria corrió hacia ella. Se lanzó sobre la cama,
y se abrazó al pecho de su madre. Le llegó su olor. Mezclado con el del desinfectante del hospital, sí, pero en el fondo, conservaba todavía, tenue, aquel calor del cuerpo de su madre que había olido desde niña. Ese olor que era solo suyo. En cuanto lo olió, Valeria rompió a llorar como un dique reventado. «Mamá, mamá». No hacía más que repetir las mismas palabras. No le salían otras. Hundió la cara en el pecho de su madre y lloró como una niña. Todo lo que había aguantado salió de golpe. Las lágrimas que tragó masticando el pan, la madrugada arrodillada en la ventanilla del hospital, las manos temblorosas cuando la trataron de ladrona en auditoría, las noches llorando sola en una habitación vacía. Todo. La mano fina de Felisa se alzó despacio y acarició el pelo de su hija. No había fuerza en las yemas. Pero en aquel gesto, mechón a mechón, había toda la ternura del mundo. «No llores, Valeria. Mamá está aquí. No me voy a ninguna parte». La voz de Felisa también estaba húmeda. Los dedos que recorrían la espalda de su hija temblaban apenas. Aún sin conciencia, en algún rincón, había oído la voz de su hija. Al otro lado del cristal, había sentido el calor de su hija apoyando la frente y llorando. Eso se lo contaría Felisa más adelante. Valeria, tras llorar un buen rato, levantó la cara. Con el rostro deshecho por las lágrimas, miró a su madre. Las arrugas se le habían marcado más. Las mejillas se le habían hundido. Pero seguía siendo, para ella, el rostro más hermoso del mundo. En ese momento, la puerta de la habitación volvió a abrirse. La mano de Felisa, que acariciaba la cabeza de su hija, se detuvo. Las pupilas se le volvieron hacia la puerta. Al otro lado se recortaba la silueta de un hombre de mediana edad. Con la luz del sol otoñal a la espalda, entraba en la habitación despacio, un paso y otro. Los ojos de Felisa se abrieron de par en par. El tiempo había pasado, y en sus párpados se marcaban arrugas profundas. El pelo se le había salpicado de canas. Pero aquella mirada honda, aquellos hombros erguidos y la costumbre de apretar con firmeza los labios eran, exactamente, los mismos de hace 35 años. Los labios de Felisa se movieron. Los dedos le temblaban, menudos, sobre la sábana. La sangre se le fue de la cara y, luego, volvió a teñírsela de rojo. El corazón le latía como un loco. Las lágrimas que contenía se le desbordaron a borbotones. «¿Augusto? ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú, Augusto?» La voz de Felisa se quebró. Era un nombre que en 35 años no había podido pronunciar ni una sola vez. El nombre que, antes de dormir, solo bajo las mantas, llamaba a escondidas. El nombre que repetía solo por dentro, apretando los dientes, cuando le caía encima el puño de su marido. El nombre que llamaba solo en el pecho, tocando la pulsera de plata, cuando las manos se le helaban en el puesto del mercado. Y ahora lo pronunciaba en voz alta, directamente, a la persona que tenía delante. Augusto no pudo dar un paso más. Los pies se le habían quedado clavados. En cuanto vio el rostro de Felisa, 35 años se le vinieron abajo de un golpe. Aquellos ojos que, aun con arrugas, no habían cambiado. Aquellos ojos que contempló por última vez al otro lado del cristal del aeropuerto, lo miraban ahora a él. De los ojos de Augusto se desbordaron las lágrimas. No pudo contenerlas. Ni lo intentó. Se acercó a la cama y se arrodilló. Tomó la mano temblorosa de Felisa entre las suyas, con firmeza. Estaba ardiendo, empapada. Con las yemas temblorosas, acarició muy despacio la mejilla arrugada de Felisa. Como quien teme que se desvanezca igual que un sueño, no se atrevía a poner fuerza en los dedos. «Felisa, he llegado demasiado tarde». A Augusto se le sacudieron los hombros. «Por hacerte pasar por todo esto. Por venir tan tarde. Perdóname, de verdad». El hombre que había llegado a la cima del mundo empresarial sollozaba inclinado junto a la cama de su primer amor. La añoranza y la culpa, atragantadas en la garganta durante 35 años, reventaron de golpe. Cada vez que los hombros se le sacudían, los faldones del abrigo de cachemira se arrastraban por el suelo, pero a Augusto no le importaba. Felisa le acarició la cabeza. Con dedos finos, sí, pero con el mismo gesto con que, 35 años atrás, a la orilla del río, le acariciaba el pelo. Los labios de Felisa temblaron.
Yo tampoco te olvidé ni un solo día. Los dos, con las manos firmemente entrelazadas, siguieron llorando un buen rato. Los 35 años crueles que habían dejado heridas y añoranza se iban lavando, con lágrimas calientes, capa a capa. Por la ventana de la habitación entraba a raudales la luz del sol de otoño. Sobre el dorso de sus manos unidas cayó una luz cálida. Valeria dio un paso atrás y contempló la escena. No podía parar de llorar. Pero no eran lágrimas tristes. Se quitó con suavidad la pulsera de plata de su propia muñeca y se la puso de nuevo a su madre en la suya. El dibujo descolorido de la flor silvestre, bañado por la luz otoñal que entraba en la habitación, brilló con un fulgor sereno. Después de 35 años, la pulsera había vuelto a su lugar. Augusto miró la pulsera en la muñeca de Felisa. Aquel dibujo de la flor silvestre que, a sus 24 años, había tallado en el taller, cincel y martillo en mano, golpe a golpe, seguía allí, nítido. Augusto acercó los labios con delicadeza a la pulsera. Felisa sonrió. Entre las arrugas le corrían las lágrimas, pero era la sonrisa más hermosa del mundo. Lo que vino después fue rápido. Al cabo de un tiempo, Valeria empezó a trabajar en la sede del Grupo Belmonte, incorporada como personal de un puesto clave. Con un traje impecable, la espalda recta, cruzando el vestíbulo de la sede, Valeria irradiaba seguridad y elegancia. Reunidos al fin, con todo el retraso del mundo, Augusto y Felisa empezaron a vivir una vejez serena en una casa cálida, en un barrio tranquilo. Se contaron las historias que en 35 años no habían podido contarse, y los fines de semana salían juntos a dar una vuelta en coche por las afueras. A veces se sentaban, el uno junto al otro, a la orilla de un río donde crecían las flores silvestres, y comían algo al aire libre. Cuando Augusto preparaba, con manos torpes, una sopa, Felisa la probaba riéndose. Cosas pequeñas, pero el tiempo más cálido del mundo. Y un atardecer de otoño, Valeria, de vuelta del trabajo, abrió la puerta de aquella casa. Desde el salón le llegaban risas. Augusto y Felisa estaban sentados, juntos, en el sofá. Felisa apoyaba la cabeza en el hombro de Augusto. Augusto le sostenía la mano con firmeza. En las dos caras se marcaban arrugas hondas, pero las miradas, esas, estaban tan limpias y cálidas como las de aquellos 24 y 22 años. Valeria se detuvo en la entrada del salón, y mirándolos, sonrió. Con la ventana del salón entraba la luz del sol de otoño. La luz cálida cayó sobre la muñeca de Felisa. La pulsera de plata con el dibujo de la flor silvestre relucía, en su muñeca, con el brillo más deslumbrante, y a la vez, más sereno del mundo. Un amor que, tras 35 años de espera, había vuelto. La sonrisa cálida de una hija buena que había superado todas las pruebas del mundo. Y un final feliz, eterno, sin sombra de tristeza. Las flores silvestres se mecen al viento, pero nunca se quiebran, decía Felisa. Y aquellas palabras no se equivocaban. Una mano cálida que se tiende sin esperar nada a cambio acaba, dando vueltas, por volver hasta nosotros. La pequeña bondad que hoy ofreces puede convertirse, para alguien, en un milagro que no olvidará en toda su vida. Las flores silvestres se mecen al viento, pero nunca se quiebran. Y aquellas palabras no se equivocaban.